Bien, que tiene que ver con la fe. El libro de Santiago es un libro muy particular. Se dice que Santiago era un hermano de Jesús, hermano de sangre, y este fue el primer libro, o el libro que se registra más antiguo del Nuevo Testamento. Es decir, que fue el primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento, aunque obviamente lo veremos más adelante, ¿sí? Y el propósito de este libro de Santiago era alentar a los hermanos que habían creído en Jesús, que habían creído en el milagro de la resurrección, que habían visto quizás muchos de ellos a Jesús y escuchado sus palabras, pero estaban viviendo un momento de dificultad, ¿sí? Los primeros años de la iglesia no fueron fáciles porque luchaban con varios sistemas. Los judíos luchaban con los sistemas judíos arraigados desde hace miles de años y muchos morían por causa de su fe, y a donde iban había otras religiones y muchos morían y eran mártires, como Esteban, que entregó su vida por el Evangelio, ¿sí? Entonces, en esa época particular, la iglesia, los cristianos y la fe era perseguida, era atacada, y el pueblo de Dios había expandido y habían huido a muchas partes, habían salido de Jerusalén. Pero también no solo habían huido, sino que estaban cumpliendo lo que era el último mandamiento dado por Jesús, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero su fe estaba un poquito apagada, desgastada, porque habían pasado muchos años y Jesús ya no estaba. Aquel que era la fuente de su fe, aquel que le había alimentado de milagros y maravillas, no estaba. Si bien estaba el Espíritu Santo y había un mover tremendo, pero las persecuciones eran difíciles de soportar. ¿Y por qué traigo este mensaje antes de leer el pasaje? Porque últimamente hemos estado viendo muchos cambios en el mundo que tienen que ver con una persecución a la fe, ¿sí? Vemos, por ejemplo, no sé cuántos conocen el caso de Charlie Kirk, un orador joven, que él predicaba, hablaba muchos temas, ¿sí? Porque hablaba de política, debatía con los jóvenes, pero tenía siempre una mirada cristiana, una mirada cristocéntrica, en donde él decía que lo más importante para él era su fe en Jesucristo, y en base a eso debatía sobre el aborto, debatía sobre la homosexualidad, pero siempre con respeto, sin denigrar a nadie, sin ofender a nadie, siempre con mucho cuidado, y llevaba su mensaje de paz, su mensaje de salvación, y por eso fue asesinado, porque muchos con una ideología diferente quizás entendieron que era un mensaje de odio, un mensaje que los atacaba a ellos. Y así vemos cristianos en todas partes del mundo que están siendo perseguidos, y tanto sea por la ideología, si hay ideologías que atacan a nuestra fe, como mismo, por ejemplo, religiones como el Islam, que en muchos lugares mata a los cristianos. Y yo viendo ese panorama, me ponía en lugar de, por ejemplo, la gente de África que está muriendo por causa de su fe. Qué difícil ese tipo de situaciones, qué difícil tener una convicción que sea más grande que incluso tu vida, ¿sí? Que incluso tengas que entregar tu vida por esa fe, ¿sí? Por esa libertad. Y ahí yo creo que ellos demuestran la fe más grande, ¿sí? Cuando yo pensaba en armar este mensaje, se me vinieron varias preguntas a la mente. Por ejemplo, siempre me pregunté por qué Abraham fue el padre de la fe, que dice la Biblia. Porque nosotros siempre vemos o vinculamos la fe con el poder, con el milagro, ¿sí? Vinculamos la fe, por ejemplo, a mover una montaña, a multiplicar el pan y los peces, a abrir el mar en dos, ¿sí? Si yo pienso en milagros, capaz que abrir el mar en dos fue mucho más grande que una demostración del poder de Dios y quizás de fe que lo que hizo Abraham. Y ahí en ese momento Dios me comenzó a mostrar que la fe no está directamente relacionada con el poder. Si bien la fe nace y tiene que ver con el poder de Dios, porque es
esa capacidad de ver las cosas como si fueran y que comiencen a pasar en la realidad. Dios comienza a interactuar milagros. Pero la fe está relacionada con lo más importante, con nuestra convicción y creencia de lo divino, de Dios particularmente. Y en el caso de Abraham, en realidad fue el que pagó quizás el precio más alto. Su demostración de fe era dar lo más valioso para su vida. Y lo digo porque ahora yo soy padre. Y, por ejemplo, ahora hablaba con papá el otro día, después del caso del asesinato del padre que se suicidó con sus hijos, a mí me entró un dolor por empatía, por relación de que un padre hiciera eso con sus hijos, porque yo tengo un hijo y para mí es tan valioso, es tan importante que me daba un dolor tremendo. Entonces yo me ponía en el caso de Abraham y lo que él sentía en su corazón de que Dios, el creador del universo, le pidiera entregar eso. O sea, yo no sé si lo pudiera hacer en su lugar, ¿sí? Dios le pedía a Abraham un sacrificio, le pedía dar lo más importante. Y la fe se trata de ese tipo de pruebas que da Dios, ¿sí? Y lo que va a hablar Santiago es en referencia a las pruebas, es en referencia a esos momentos en donde quizás estamos contrariados con Dios, en donde capaz que nos vamos a pelear ideológicamente con Dios, en donde no nos va a ir bien, en donde vamos a preguntarle a Dios, tu palabra dice que hay determinada promesa y bendición para los hijos de Dios, pero yo no lo veo. ¿Dónde está tu bendición, Dios? ¿Dónde está tu sanidad? ¿Dónde, Dios? ¿Sí? Pero con sabiduría. Vamos a ver que está involucrada también la sabiduría de Dios. Así que vamos a leer el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bien, Santiago va y le dice a la gente que estaba pasando por persecución, porque bueno, estaba Esteban, ya había muerto, y ya habían muerto varios de los seguidores de Cristo, y dice: tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? La prueba de vuestra fe. Entonces, lo que está diciendo es que las pruebas, las aflicciones, aquellas cosas que vivimos que son difíciles, prueban nuestra fe. Son prueba de nuestra fe acá en la tierra. Y bueno, pasar por esas pruebas produce paciencia, produce muchas más cosas, pero el resultado de esas pruebas de fe, de esas situaciones difíciles, produce cosas, va a producir más cosas que paciencia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Lo que va a hablar el resto de los pasajes es cómo las pruebas nos completan como cristianos, ¿sí? Acá habla de completitud para que seamos completos. Muchas veces nosotros creemos justamente la parte positiva del Evangelio, la parte de la bendición. Creemos en el poder de Dios, pero el poder de Dios no se manifiesta en nuestra vida sin una fe correcta, sin una fe que nace por el fruto de estar en las buenas y en las malas, algo que va a hablar un poquito más adelante Santiago. Entonces, yo quiero decirte, hermano, que yo no sé las pruebas que está pasando en tu vida y capaz que ahora está todo bien en tu vida. Pero si querés ver el poder de Dios manifestándose en tu vida y que tu fe crezca, son necesarias las pruebas. Son necesarias. Y acá dice que tengamos por sumo gozo cuando nos pase. Es difícil. Yo sé que, bueno, una persona que ha luchado por muchos años con una enfermedad, no es fácil esto. No es fácil tener gozo en eso. Y entiendo que esto tampoco le fue fácil para la iglesia primitiva, entender por gozo las situaciones difíciles, entender que hay algo superior, hay un plan de Dios que nos va a aumentar la fe, nos va a permitir ser recompensados. Dice que en la recompensa nuestra fe es una corona en el cielo.
y nos completa como cristianos. Nos completa también ante, ahora vamos a mencionar en los siguientes versículos, cómo nuestra experiencia en la vida, cuando nosotros pasamos una prueba, estamos más preparados para la siguiente prueba. Cuando nosotros, ante una situación adversa, ponemos en primer lugar a Dios, Dios nos va a ayudar, y la siguiente prueba también nos va a ayudar. Vamos a adquirir esa experiencia, vamos a ejercitar el músculo de la fe. Y algo que me tocaba mucho es que, bueno, ahora como cristianos nos hacemos poco dependientes de Cristo. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros como cristianos resolvemos las cosas más fácilmente por nuestra cuenta. A mí me pasó la semana pasada, tuvimos un campamento de adolescentes y una chica se golpeó la cara porque vieron que los adolescentes saltan y gritan y bueno, estaban en medio de los saltos ahí y le pegaron y casi se desmayó y le habían comenzado a hinchar la cara. Y estaba muy mareada. Y yo veía que todos ahí a la vuelta hablan con ella, fueron a buscar los medicamentos y todo un movimiento y la chica estaba mal. Y en ese momento vi que nadie había orado por esa muchacha y estaba como hace media hora sentada. Y bueno, dije, bueno, vamos a orar acá en este lugar, porque lo primero que debemos hacer ante situaciones que, bueno, que no son agradables es orar. Y ahí en ese momento puse mis manos sobre la muchacha y comencé a orar. Y yo creo que fue Dios que movió su mano porque la hinchazón comenzó a retroceder en ese momento y después en la noche la muchacha ya estaba bien. Pero a veces es más fácil conseguir un medicamento, a veces es más fácil que hay que hacerlo, hay que recurrir a la medicina, pero siempre debemos a veces poner los problemas delante de Dios. Y no solo los problemas, sino situaciones X. Bueno, hace poco Natalia estaba, hace 2 viernes, estaba esperando la respuesta de una entrevista de trabajo que había tenido, había pasado por 4 instancias y estaba codo a codo con otra candidata, y eso de la 1 de la tarde, de 2 por ahí, Nati me escribe y me dice bueno, una pena, pero yo estoy tranquila, me dijo. Pero en lo personal, yo había estado orando, había tenido un sueño que ella quedaba ahí en ese trabajo, y en mi interior surgieron cosas con Dios, porque dije, Dios, tú le has dado gracia, nos has dado gracia, yo creo en tu gracia, tu favor, que nos destaca del resto. Y no me quiero pelear con Dios, no quiero discutir estas palabras y esto que yo había entendido de parte tuya, pero quiero que tú me des entendimiento, quiero saber por qué. O sea, yo no me quiero quedar con el resultado negativo. Le dije a Dios, una oración sincera, pero también que cuestionaba y le pedía a Dios, que bueno, que a veces Dios no responde, pero estaba con ese conflicto en mi interior. Y le dije, bueno, Padre, yo confío en todo lo que tú me has dado, estos sueños, estas palabras de que iba a tener ese trabajo, y confío también en tu gracia y tu favor. Capaz que ahora no lo entiendo. Y mi última oración fue, y si hay una posibilidad que aún quede en ese trabajo, te pido que tú muevas tus hilos, que abras las puertas que tengas que abrir. Y bueno, y la oración la entregué en ese sentido, pero fue una oración de lo que había en mi corazón, de lo que yo estaba viviendo. Y me acuerdo que Nati ya después a las 5 de la tarde estaba volviendo y me dice, me llamaron de que quedé, de que la otra no aceptó la propuesta porque en su trabajo le ofrecieron más trabajo, y bueno, me llamaron para ver si yo todavía estaba dispuesto a continuar. Y ahí yo sentí que fue la respuesta de Dios. Quizás otro me puede decir que fue casualidad, pero yo lo sentí como una respuesta de Dios a la situación. Y hay que poner hasta esas cosas en la mano de Dios para ver su mover, para ver cómo Él puede obrar, porque Él es vivo, es real, pero a veces depende de nosotros que nos acerquemos a Él para ver las cosas. Y todos pasamos problemas, pero cuando los problemas
vienen a nuestra vida. Incluso nosotros y la gente que no cree en Dios, todos pasamos problemas. Pero cuando en medio de situaciones que no entendemos y intervenimos con fe, creyendo en Dios, van a aparecer los milagros. Van a aparecer también bendiciones a otros, porque si yo oro por un hermano y ese hermano es sanado, ese hermano es reconfortado, porque a veces lo más importante no es la sanidad, sino el consuelo. Amén. Entonces vamos a ver la bendición de Dios en la vida de otras personas. También vamos a afirmar nuestra fe. Cuando nosotros ponemos las cosas en la mano de Dios, creyendo en su palabra, y a veces hasta dudando, porque nos pasa, Dios va a mover su mano con poder. Bien, siguiente, el versículo dice en el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Qué tiene que ver la sabiduría? Yo pensaba, porque viene hablando de las pruebas, viene hablando de las situaciones, y dice: y si alguno quiere sabiduría, pídale a Dios. En medio de las situaciones que no entendemos, las situaciones difíciles o cualquier situación que genera en nosotros un malestar, genera en nosotros que hay algo que arreglar, pidamos sabiduría a Dios. La sabiduría nosotros capaz que muchas veces lo entendemos como la parte del conocimiento, de la inteligencia, y la sabiduría no es eso. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Implica poner delante de Dios las cosas que no entendemos. Implica que Dios nos revele cosas que están ocultas, que nuestra mente humana, que está acostumbrada a las reglas de este mundo, no puede entender. La sabiduría que viene de parte de Dios nos permite entender todo lo que vemos mediante la mirada de Dios, ¿sí? Entonces, pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios estrategias, pidamos a Dios un camino. Y a veces pedir a Dios sabiduría también implica a Dios pedir una solución. Hay una historia que me conmueve mucho, y no sé si la han escuchado, y se trata de un hombre que tenía una vaca, y con la leche él producía quesos, vendía la leche y alimentaba a su familia, y ellos vivían de una forma muy modesta, eran pobres porque su única fuente de sustento era ese animal. Entonces la vaca era todo para él, era la fuente de todo. Y un día vino una persona que estaba en este mundo, ¿sí?, con mucha maldad, y quiso hacerle un mal a este hombre. Quiso, tú todo es tu vaca, vamos a matar tu vaca. Y le pegó un tiro a la vaca. Y pasaron los años, y este hombre que le había pegado el tiro, que había matado el animal, se convirtió a Dios. Y entendió que lo que había hecho en su pasado había sido malo, lo que había sembrado había sido muy malo. Y dijo: ¿qué voy a hacer? Porque hice un mal a un hombre que era muy humilde y pobre. Y le quité su todo, su más importante. Y cuando volvió al barrio, al lugar donde vivía esta pobre familia, ya no encontró al hombre. Dijo: ¿qué habrá pasado? ¿Se habrán tenido que mudar? ¿Qué habrá pasado? Y comenzó a averiguar y preguntó de dónde está aquella familia. Y dice: la vas a encontrar en la calle principal, ellos están allá. Y se dirigió a ese lugar, y la dirección que le dieron, no había una casa pobre como él esperaba, no había ese hombre humilde que él esperaba encontrar, sino que había una carnicería, un gran negocio, grande, próspero. Y se encontró con este hombre, entró en la carnicería con muchas dudas, y dice: es verdad, capaz que es el carnicero, que se convirtió en carnicero. Y no, pidió llamar por ese hombre, y resulta que era el dueño de la carnicería. Cuando le comentó todo lo que había pasado, este hombre, el que tenía la vaca anteriormente, le agradeció, le dijo: muchas gracias, porque nosotros vivíamos de esa vaca, era nuestro todo, era lo más importante. Y cuando murió no sabíamos qué hacer, porque era todo lo que era para nosotros. Pero teníamos la vaca y dijimos: por lo menos vamos a vender la carne
de este animal y bueno, vamos a vivir con lo que nos queda de ella y bueno, veremos qué haremos luego. Pero resultó que era tanta carne que bueno, que no les daba para consumir ellos solos y comenzaron a venderla y eso se transformó en un negocio. Esa carne ellos pudieron comprar luego más mercadería y así montaron su negocio de carnicería. Lo que era malo terminó siendo bueno, terminó siendo una estrategia. Y muchas veces nosotros las situaciones adversas, cuando estamos en pobreza, cuando estamos en lugares capaz que estamos encerrados de eso y no podemos salir, requieren un cambio en nuestra vida, requieren un cambio de estrategia, requieren un cambio. Y a veces con nuestra mente, nuestra posición, no podemos verlo, pero por fuera a veces Dios interviene de maneras que no conocemos para generar esos cambios, para mostrarnos el camino. Y algo que siempre me llamó mucho la atención, que las primeras veces que descendía el Espíritu Santo a una persona, muchas veces era capacitándolo para hacer una tarea. Aquellos que construyeron el tabernáculo del pacto, dice que Dios descendió sobre artesanos con su Espíritu Santo y les enseñó cosas para hacer algo que se cree que para esa época fue la obra de arte más importante, tanto para construir telas, para tallar madera, para construir en oro. Y fue el Espíritu Santo que descendió y capacitó a las personas. Así que muchas veces nuestra realidad requiere de la intervención de Dios. Intervención, que Dios haga en nuestra vida cambios, que Dios nos enseñe, que Dios venga y nos muestre cosas que con nuestra mentalidad, con nuestro punto de vista, estamos limitados. Necesitamos un punto de vista superior. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que los de los hombres, porque nosotros vemos las situaciones como un límite, como le pasaba al criado de Eliseo. Él veía el ejército que lo rodeaba y para él ese era el final, ese era el miedo que lo consumía. Pero para Eliseo había un ejército de ángeles que lo respaldaban y lo iban a defender en medio de la prueba. Amén. Bueno, entonces dice que si alguien quiere sabiduría, pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué fuerte esto de la duda, y el principal enemigo de nuestra fe es la duda. Es no sé si Dios va a poder con esto. Capaz que tengo que esperar y ver qué pasa. Capaz que, Dios no quiere hacer el milagro. Muchas veces le concedemos a Dios, capaz que es la voluntad de Dios que yo siga esto. Y ahí dudamos del poder de Dios. Como le pasó a Pedro, ya había dado pasos en el mar, pero vio la tormenta y sus pensamientos de fe cambiaron a pensamientos de dudas. Y hay peligro en la duda, hermano. En los versículos siguientes dice que, en el versículo 7 dice, no pienses pues, voy a leer nuevamente el 6 y el 7 para que quede el contexto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda dice no va a recibir ninguna cosa de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A mí me gusta una versión que aclara un poquito más qué es esto de la duda. Acá habla de que como que si fuera el hombre inconstante. En el versículo 7 dice, estas personas no deberían esperar nada de Dios, aquellos que dudan, y su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Bueno, perdí el versículo, pero bueno, después sigo. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Aquellas personas que dudan, en realidad, le quitan el poder a Dios. Conceden más autoridad al problema que a Dios. Conceden que en este mundo Dios no puede hacer milagros. Y eso no es así, hermanos. Eso no es una verdad. La lealtad dividida tiene que ver con nuestra firmeza y nuestro lado que tomamos entre Dios y el mundo.
y esa lealtad debe ser constante. Yo no sé si algunos de ustedes han estado en algún puesto en donde han dado lealtad o han recibido lealtad. Pero Dios es un Dios de la lealtad, Él es rey. Y Él tiene súbditos, que somos nosotros, que también somos sus hijos. Entonces, nosotros no podemos servir al reino de los cielos y también servir al reino de las tinieblas. Nosotros no podemos ceder ante el príncipe de este mundo, lo digo en otras palabras, y no tomarnos de la mano de aquel que es el rey de los cielos, que nos dio vida. Entonces, la duda es un enemigo, pero es humano. O sea, yo no estoy condenando ni nada porque yo tengo mis dudas. Pero debemos cultivar una lealtad de parte de Dios, del lado de Dios. Debemos cultivar que en cada área de nuestra vida siempre pensemos en Dios, siempre pensemos en lo bueno, siempre pensemos en que Dios es Rey y poderoso. Y la única forma de poder hacerlo es tomado de la palabra de Dios y reafirmarla y reafirmarla. Y en nuestra vida, si entra la duda, reprenderla. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús ante la duda? Dice: te reprendo, Satanás. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y estaba hablando con los discípulos, porque la duda, lo que había en ese momento, lo que entraba, era la voluntad del enemigo, que impedía el obrar de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos autoridad para echar fuera toda duda, para cancelarlo. Eso es algo mental que debemos trabajar día a día y bueno, decidirnos, apoyados en sus palabras, decirnos una y otra vez que Dios es poderoso. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, el que hizo milagros y volverá a hacer milagros, que está a nuestro lado. Bueno, la fe y dependencia, cuando habla de fe sobre el rico y de dependencia. En el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de hierro. ¿Qué tiene que ver esto con el rico y el pobre? Leo en otra versión que dice: los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos, porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberán estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando habla acá de riqueza, no habla puramente de lo económico, ¿sí? Sino habla de dependencia y fe. Muchas veces cuando nos sobreabunda en nuestra vida, en diferentes áreas, dejamos de depender de Dios en esas áreas, porque no es un problema, porque no pasa. Cuando Jesús hizo la oración del monte, Él dijo que había que orar de una manera diciendo: el pan de cada día, dánoslo, Dios, para todos. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. El hombre rico ni siquiera se preocupa por comprar el pan, pero en la oración que Jesús instruyó para todos, incluye este breve versículo, porque dice: el pan, nuestro pan de cada día, danoslo hoy, porque es provisión de Dios, porque no debemos olvidar que todo proviene de Dios, porque todo proviene de Dios, nuestra fuerza, nuestra salud, y eso nos hace dependientes. Y a veces cuando nos sobreabunda, nos impide ver esa realidad, nos impide ver de fondo que en realidad es Dios obrando. Pero a aquel que le falta, es mucho más fácil agarrarse de Dios. Decir: bueno, Dios, espero en ti porque en ti está mi única respuesta. En ti está mi única solución. Por eso habla acá de una dependencia que a veces es más fácil para unos y más difícil para otros. Pero para todos debemos cultivar esta dependencia. Debemos ver a Dios detrás de las cosas que tenemos y vivir por Dios. Tengamos y no tengamos. Pablo decía: bueno, sé estar bien en los momentos de abundancia y de pobreza. Eso no va a debilitar mi fe, eso no va a cambiar mi fe, eso no me va a mover de mis convicciones. Pero muchas veces cuando tenemos sobreabundancia, nos alejamos de Dios. Es más fácil: bueno, este fin de semana lo aparto para salir de viaje, para disfrutar de la vida, lo cual siempre a veces es necesario, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo debemos vivir
una realidad en donde posterguemos a Dios en pos de nuestra comodidad. Y dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Bien? Acá cuando hablamos de tentaciones no hablamos solamente de aquellas cosas que por ahí son pecado, ¿no? Porque generalmente decimos tentaciones a las cosas que son pecado, como Eva cuando Dios le dijo no hagas esto, y vio el fruto deseoso y quiso tenerlo. Sino aquellas cosas que tienen que ver con el mundo que nos alejan de Dios, ¿sí? A veces es nuestro tiempo de usarlo en cosas como mirar series, dedicarlo a cosas que no tienen que ver con Dios, que bueno, que nos tienta, que nos apasiona, que nos satisfacen, que nos divierten, que son importantes en nuestra vida porque debemos disfrutar, pero no debe ocupar el lugar de lo que debemos hacer también en referencia a nuestra fe, ¿sí? ¿Y por qué es tentación? La tentación viene a separarnos de lo que Dios quiere para nosotros en nuestro tiempo, ¿sí? Si Dios, vamos a poner en el caso de Eva, si Dios había preparado un tiempo donde ellos gobernaran, disfrutaran sobre el Edén, la tentación venía a privarlos de eso, a hacerlos mortales, a robarles lo que Dios le había concedido. Y muchas veces la tentación en nuestra vida no es que nos viene a robar y lo vamos a ver como eso, como el enemigo, pero sí a veces nos viene a engañar, nos viene a distraer. Y a mí me pasa mucho con los adolescentes con los que trabajo en la iglesia, de que todos quieren ser influencers. Ninguno quiere estudiar y todos quieren lo más fácil, estudiar una carrera. Tengo uno que es talentoso con la música, agarra un violín, nunca tocó y lo toca, es muy talentoso y así en muchas áreas, se fue en matemática, no sé qué, pero no quiere estudiar científico, ahora abandonó humanístico porque le aburría mucho las materias y abandonó. Y bueno, quería ser comunicador de deporte y mañana quiere ser lo otro. Y yo tuve una charla muy seria con él en el sentido de que debemos vivir una realidad, de hacer las cosas, de concretar, ¿no? De concretar estudios, por más que no te guste. Le dije, tenés que hacerlo, porque también pasa que a veces está muy idealizado. Yo quiero hacer la carrera de mis sueños y si no me gusta la cambio y arreglo a mi manera. Y yo le dije, mirá, vos tenés pocas oportunidades, vos no podés pasar 5 años de tu vida probando qué es lo que querés. Tenés que decidirte con una, porque así hay que hablar a los adolescentes, tenés que decidirte con una y después, si no te gusta, pero ya la terminaste, probá, buscás otra cosa. Pero por mientras ya tenés una carrera, no podés abandonar cada vez que no te gusta algo. Y a los otros que quieren ser influencers les digo, igual tenés que estudiar, tenés que tener un plan. Después, si te dan lo de ser influencer y Dios quiera que te vaya bien en esa área, está perfecto. Pero muchas veces eso que ellos ven quizás en otros modelos idealizados, lo tientan más que lo que es correcto, lo que es bueno para ellos. Y a veces nos pasa a nosotros como cristianos. Hay cosas que son buenas para nosotros, como venir a la iglesia, pero hay otras cosas que nos tientan más, que nos satisfacen quizás más, y es difícil, pero la Biblia ya lo prevé y dice, angosto es el camino, ¿sí? No es fácil para el cristiano, porque pruebas vendrán, porque van a haber caminos más atractivos, más deseosos, pero algo que me encanta es que Dios bendice al que persevera en medio de pruebas y tentaciones. Amén. Dice, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Ustedes van a recibir la recompensa porque están sembrando en el reino de los cielos, están sembrando en el lado correcto de la historia, están sembrando en el lado correcto para su vida, para su salvación, y no solo acá en la tierra, sino en el cielo.
todo lo que hagamos bien acá en la tierra estamos sembrando para nuestra felicidad, para nuestra plenitud. En Habacuc habla un término que me encanta, que dice que el pueblo de Dios en aquella época habían perseguido todo lo que los demás reinos de la época tenían. Levantaban un rey, bueno, el reino de Israel quería un rey. Levantaban un ídolo a tal cosa, el pueblo de Dios quería tal cosa. Y Habacuc dice que el pueblo de Dios miraba y posaba sus ojos sobre aquellas cosas que no venían de Dios. Y se volvieron, dice, en cosas vanas, dice Habacuc. Y vano representa, yo siempre lo digo, es como una cáscara de una semilla, pero que por dentro están vacíos. Dice que ellos persiguieron la vanidad y terminaron siendo vacíos en su interior, cuando yo soy la fuente inagotable del agua de vida que va a saciar su ser. Entonces, muchas veces como cristianos perseguimos cosas que nos hacen vacío, pero la única fuente inagotable sigue siendo Jesucristo, la única que sacia nuestra sed, y solo podemos encontrarla por medio de vivir una vida de fe, una vida en donde a veces vamos a tener que perseverar en nuestras convicciones. Y para eso hay que no ceder a las tentaciones que vienen muchas veces de nuestros propios deseos. Dice, el pecado muchas veces anda golpeando a nuestra puerta y nosotros la abrimos. Y esto lo saco de Génesis, en que quizás el primer asesinato, cuando Caín y Abel hicieron su acto de adoración a Dios, en ese momento pasaron dos cosas dentro del corazón de uno, que a veces como humanos nos surge. Dentro de un hermano quedó el rencor con el otro, el odio porque el otro había recibido la aprobación de Dios. Y pensamientos comenzaron a florecer en él que no eran buenos. Y en este momento vengo a advertir, los hermanos, de que cuidemos nuestros pensamientos, que cuidemos aquellas cosas que comienzan a nacer de Dios, que comienzan a nacer, en nuestra mente. A veces son de Dios, a veces son buenas y producen fruto bueno, pero a veces son cosas que no producen buenos frutos. Dice que el Espíritu Santo vino a visitar a Caín y le dijo, el pecado está golpeando tu puerta. Antes de que asesinara a la hermana, el pecado está golpeando tu puerta con esos pensamientos. Controla eso en ti, contrólalo. Y muchas veces el Espíritu Santo nos advierte antes. Y déjame decirte que soltar nuestros pensamientos y hacer lo que nos dictan nuestros pensamientos es abrir la puerta al enemigo. El pecado a veces golpea, y a veces son cosas sencillas, y no vemos que el pecado es cosas como hacer o desear el mal a alguien. Nosotros lo vinculamos más con los mandamientos de no, pero es aquellas cosas que nacen en nuestro corazón que no traen buenos deseos, que no traen algo para producir el bien. Entonces, tengamos cuidado ante la tentación y el pecado, porque muchas veces nos puede llevar por el mal camino y hace que perdamos la bendición de Dios y debilite nuestra fe. Amén. Y bueno, en realidad todo Santiago va a hablar de diferentes puntos de vista de la fe como el cristiano debe tener, ¿sí? Y lo que les voy a dejar es que la fe es para los hacedores, ¿sí? A partir del versículo 19 comienza a comentar, y algo que yo creo que todos saben: la fe sin obras es muerta. Nosotros podemos partir de una fe intelectual, una fe en las convicciones en Dios, pero si no movemos nuestros pies y hacemos cosas para que esa fe se active, no va a pasar nada.
Y cuando vieron que todos yo en este campamento de adolescentes le preguntaba a los jóvenes, ¿qué es la fe? Y bueno, muchos te sacan el versículo. Bueno, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y claro, queda muy como que vos en tu mente tenés una certeza de algo que no ves, no ves y que puede Dios hacer de forma sobrenatural. Y tal, yo le dije, bueno, ¿y qué pasa con este versículo? Es pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con la fe? Y ahí muchos quedaron porque no tenían mucha respuesta de qué tenía que ver la palabra de Dios, lo que Dios dice en referencia a nuestra fe. Y ahí les dije, tu fe no puede ser fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Mi fe, porque yo le dije, cuando Jesús habla sobre la fe de mover la montaña, no dice mover la montaña y convertirla en billetes de dólares. No habla de eso la fe. La fe siempre tiene que ver con un fundamento y la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué siempre tiene que ver con la palabra de Dios y lo que Dios quiere para nuestra vida? Porque la palabra de Dios es el manual, el único manual en la tierra que habla de cómo es el mundo espiritual, de las cosas que pasan en el cielo y lo que Dios quiere hacer con poder en el cielo que impacten en la tierra y que tienen que ver para nuestra vida. Por ejemplo, cuando habla la Biblia muchas veces sobre la sanidad, de que Dios puede sanar, que Dios se puede glorificar por medio de nuestra salud, porque es volver al plan original donde nosotros somos personas sanas, donde Dios ha determinado que sea sano. O donde, por ejemplo, les dije el caso de Moisés. ¿Por qué Moisés no hizo el milagro de abrir el mar todas las veces que quería? Iba viajando y podía ir a Italia o podía ir a otro lugar caminando por el mar. Porque había una tierra prometida, un lugar al que ir. Había una palabra de Dios. Y ese milagro fue para esa vez. Entonces nosotros muchas veces la fe la queremos dirigir como seres humanos a nuestra convicción. Bueno, Dios tiene el poder, va a pasar. Pero va a pasar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Nuestra voluntad puede ser, y le pasó a Pablo, nuestra voluntad puede ser ir a determinado lugar porque me encanta. Por ejemplo, Italia, me parece hermoso, la costa amalfitana. Pero si Dios me quiere llevar a Italia a predicar su palabra, ¿por qué voy a forzar eso? Puedo tener la mayor fe del mundo, pero Dios no va a obrar allí. ¿Sí? Entonces, y le pasó a Pablo, quería ir a un lugar y dice, no, Dios me lo prohibió. Entonces, vamos a otro lugar. Y ahí, había una tormenta y todo lo que le pasaba a Pablo, pero Dios lo llevó por el camino que él tenía preparado para él. Y en el durante del camino, ahí vienen los milagros. Donde Dios lo llevaba, ahí Dios cuidaba de él. Ahí Dios hacía cargo y su fe era manifiesta de acuerdo a su necesidad. ¿Sí? Su fe era manifiesta de acuerdo a su necesidad, porque Dios cuidaba de él en base a su palabra, en base a lo que Dios tenía. Y sabemos, en el caso de Pablo, que tuvo una aflicción hasta lo último. ¿Sí? Que no se pudo librar de esa aflicción. Pero sed hacedores y no solo oidores. Yo le decía a mis adolescentes por último, la fe sin obras es muerta y es fundamental que no solo lo teórico que tengamos, lo que sepamos de la palabra active nuestra fe, sino lo que hagamos en pos de ella. Y en ese campamento hubo un desafío que fue, escribirle a alguien que nosotros conozcamos que esté en necesidad y lanzarle una palabra de Dios, activar nuestra fe
Porque yo puedo orar a lo lejos sin que se entere. Y quizás Dios en su infinita voluntad haga un milagro. Pero Dios solo va a ser glorificado si la otra persona supo que hubo alguien que oró en nombre de Dios para que sea sano. Entonces, si yo quiero orar por alguien y respaldar la oración, está muy bien. Pero hay milagros, puntualmente hablando de milagros, que requieren nuestra presencia, tanto hablada como presencial, para que pase. ¿Sí? En el caso de Jesús, sanando al hombre a la distancia, fue la fe del centurión que dijo: Señor, di la palabra y será sano. Y por su fe fue sanado. Porque hubo una declaración que cuando Jesús hablara, el hombre iba a ser sano. Por medio de la palabra de Jesús para que él sea glorificado. O sea, ¿a qué voy? Es necesaria que nuestra intervención y que el milagro ocurra por parte de nuestros actos. A mí me pasó un caso y yo no lo viví como un milagro sobrenatural, pero sí algo que es un milagro espiritual. Yo tengo un amigo de tambores, mi amigo más querido de tambores, que siempre tuvo todo. Siempre tuvo en lo económico, siempre tuvo en lo social, lleno de amigos, siempre tuvo, por ejemplo, siempre fue apuesto, siempre fue buena persona, muy querido por todos. Y él me dijo en un momento, hace varios años: yo no necesito de Dios. Yo creo en Dios, pero la verdad que nunca lo necesité en mi vida porque está todo bien en mi vida. Entonces yo dije, la verdad que no veo, el tipo es buena gente, todo. ¿Cómo le predico de Dios? Y nada, en este campamento no sé por qué se me vino a la cabeza escribirle a Facundo, y le escribí y le dije: bueno, Dios tiene un plan para tu vida y Dios te ama, y no solo eso, sino que Él va a cuidar de tu familia. Y él siempre, ante cada vez que le hablé de Dios, me tiró al costado, y en el caso particular él me respondió unas palabras capaz que muy sencillas, pero que a mí me tocó mucho, porque él me dijo: tus palabras me emocionaron porque estoy pasando un gran problema familiar, y me dio esperanza. Y para mí eso fue suficiente en mi acto de fe, de bueno, otra vez lo voy a escribir, otra vez voy a hablar, y bueno, voy a bendecir y decir lo que Dios tiene, que Dios puso en mi corazón para decir. Y capaz que pequeñas palabras, pero yo sé que Él no me mintió, de que de verdad esas palabras habían bendecido su vida. Y ese es nuestro propósito, hermanos. A veces el Espíritu Santo nos pide hacer cosas, bueno, hagámoslo. Pongamos cada día nuestra vida en las manos de Dios y le digamos: Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Capaz que le escribí a alguien y nunca funcionó, pero otra vez dime qué palabras, qué decir, qué hacer, qué pasos dar, porque estoy en tus manos y mi fe no solo me la quedo para ti, sino que la pongo en obra. Y con esto quería finalizar y los invito a repasar, Santiago, todos los versículos. Y quiero orar para que Dios avive nuestra fe en este tiempo, porque hay algo que siempre me llamó la atención de las últimas palabras de Jesús, que tienen que ver con que milagros y maravillas haremos nosotros también en su nombre. Que lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en sus 3 años acá en la tierra, no fue el fin, sino que fue el principio. Y nosotros somos extensión del reino de Jesús acá en la tierra. Así que bueno,